podemos aprender del libro de Oseas acerca del corazón de Dios? ¿Qué podemos aprender en el libro de Oseas acerca de una crisis matrimonial, de ese cónyuge infiel, de ese hijo rebelde? ¿Cómo tratarlo? Este es el estudio del discipulado del mes de marzo para Inspira Ora por Ti. Alrededor del mundo nos reunimos en grupos pequeños para poder desarrollar una hoja de trabajo, la cual estarás recibiendo junto a un folleto de oraciones para profundizar y conocer al Dios de la Biblia, no al Dios que muchos han predicado erróneamente o que a partir de nuestras emociones, circunstancias o sentimientos hemos tratado de interpretar. Comenzamos aquí con este precioso libro de la Biblia. Y si tu pregunta es ¿por qué el libro de Oseas? Bueno, el libro de Oseas nos habla acerca de la infidelidad de un pueblo. Ahí donde muchos nos encontramos y donde posiblemente hoy te encuentres en medio de una crisis matrimonial. El libro de Oseas es uno considerado como de los profetas menores. Te cuento, profeta menor se refiere no a aquel profeta del cual se escribe era chiquito o era joven de edad, sino se refiere a libros cortos, pero profundos en su mensaje. Oseas, en este caso el cual vamos a estudiar hoy, sirvió durante 50 años como profeta al norte de Israel en un llamado bastante intenso que estamos a punto de leer. Comenzamos entonces aquí con el primer capítulo. Ahí te pido que me acompañes con tu Biblia, lápiz y papel para lo que Dios está a punto de hablarnos. Oseas 1 comienza justamente en este versículo número 2 narrándonos el principio de la palabra de Jehová. Por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Para ponerte en contexto aquí de lo que está sucediendo, Dios le pide a Oseas, un hombre virtuoso, un pastor en esencia, temeroso del Señor, que se casara con una prostituta, una prostinovia, una mujer del mundo. Ponte en el lugar de Oseas por un momento. ¿Qué diría el pueblo de este profeta, que ahora se ha juntado con una mujer de la mala vida? La ley de Moisés era más que clara en cuanto a qué hacer con las mujeres fáciles, las que ahí andaban vendiendo su cuerpo o peor aún regalándolo. Debían de ser apedreadas y no honradas, y mucho menos en matrimonio. Pero por encima del qué dirían, Oseas no pone su reputación en el hombre, sino pone su misión en comunicar el corazón de Dios. Y de esto se trata el libro de Oseas, lo que Dios estaba pasando con su pueblo Israel, su escogida, su novia, en donde ahora ella se encontraba en pleno adulterio espiritual. Se había prostituido con ídolos falsos. Y para conocer a alguien, para hoy poder conocer realmente el corazón de Dios desde la Escritura, nos es necesario comprender qué es lo que le lastima, qué es lo que ama, qué es lo que aborrece, qué es lo que prefiere. Y si renovamos nuestra mente de ver cómo esto nos ayuda a ver nuestro proceso, ya no desde la victimización, sino como seas, desde el llamado de Dios, vamos a comprender que en esta historia la victoria le es dada al Padre. La victoria le es dada a su pueblo. Y Oseas tenía este privilegio, no solo de compartir el dolor de Dios por un pueblo infiel mediante la analogía del matrimonio, sino también su victoria. Romanos 8:17, Romanos, acabamos de estudiarlo el mes pasado, nos habla que junto con Cristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, somos herederos de Dios, coherederos de Cristo, nos dice Romanos 8:18. Si en verdad padecemos con Él, no solo compartimos sus triunfos y la gloria,
sino también el sufrimiento. Lo que a Dios le duele, a mí también me duele. Cómo Dios reacciona ante el pecado, ese es mi modelo a seguir. Yo oro en el nombre de Jesús que este libro hoy te inspire. Si es que estás pasando por una infidelidad, una situación dolorosa, una crisis, que puedas verlo desde el corazón de un padre, desde la solución de Dios y no la de este mundo. Vamos al siguiente versículo en donde continuamos leyendo aquí esta historia. Oseas 1:6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ha llegado la situación del pecado de Israel que ha sido tan grande. Las advertencias una tras otra que han llegado a través de profetas ha sido ignorada y las consecuencias han llegado. Justamente esto es lo que nos hablaba Romanos 6, versículo del 1 al 2. ¿Seguiremos pecando ahora que Dios nos ha mostrado su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Y fíjate que aquí la consecuencia del pecado es que ha nacido una hija. Lo-ruhama significa no es mi hija. Pero fíjate que esto hermoso es que Dios no se ha dado por vencido. Aún ya con la manifestación del pecado, el corazón de Dios no se ha dado por vencido con este pueblo. Oseas 1:10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí una clara muestra que aún en medio de el pecado que nos aparta del Señor, Dios no se da por vencido. Con esto entramos a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2 nos revela el plan para el cual Dios y Oseas atraerán de vuelta a su corazón a la novia, a la esposa rebelde. Oseas 2:2. Contened con vuestra madre, contened porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Aquí está Oseas en su límite del adulterio de su esposa. A pesar del llamado que él entiende que Dios le ha entregado, él llega a convencerse que el divorcio es la solución, es necesario. Gomer llena todos los requisitos para que bíblicamente se le pueda dar una carta de divorcio. Sin embargo, llegamos a comprender que en las relaciones con seres humanos como con Dios, en medio de la espera de nuestra fidelidad, hemos hecho un voto con Dios, un pacto con nuestro cónyuge, del cual nosotros también debemos de permanecer fieles. No podemos salir corriendo cuando la situación va contraria a la cual imaginamos o esperamos fuera un matrimonio. Y esto es lo que vamos a aprender en el siguiente versículo. Oseas 2. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a la luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y esta es la justificación de Gomer del por qué es su adulterio. Este es el argumento de Gomer, que en otras palabras le da crédito a sus amantes por las buenas dádivas, entre comillas, que ha recibido. Estos amantes que la han seducido con regalos, con promesas. Ya conoces tú cómo opera el adulterio. Pero se le olvida que sus vestiduras, el techo donde vivía, su alimento diario, le había sido provisto por su esposo Oseas. Y esta era la misma circunstancia en la cual se encontraba el pueblo de Dios. Oseas 2, versículo 8.
Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. En otras palabras, de la chequera de Oseas, de su tarjeta de crédito, de débito, ella iba y se prostituía con otros ídolos. Caso que le pasa al pueblo de Dios cuando nos olvidamos quién es nuestro verdadero proveedor y vamos a idolatrizar cualquier otra cosa, persona o circunstancia. Esta es la triste realidad de un pueblo que muchas veces se nos olvida quién es quien nos sostiene. Y ahí comienza una pequeña raíz de infidelidad que nos lleva a la falta de gratitud, que nos lleva a desviar nuestra mirada. Oseas 2, versículo 6. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora date cuenta aquí en este versículo. Dios sabe que las consecuencias del pecado, de la infidelidad, no van a ser fácil de sobrellevar. Pero date cuenta que aquí encontramos un consejo bíblico de qué hacer en cuanto a un cónyuge que está en adulterio, de un hijo que está en plena rebeldía, de una compañera de oración obstinada o una ovejita amargada. El consejo bíblico es no los retengas, suéltalos. No les ruegues, no les implores, no te arrodilles, no te humilles, porque la ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir. El escoger entre el bien o el mal lleva sus consecuencias. Pero si tú te paras en medio de Dios y esta persona, tú vas a impedir que ellos puedan prestarle atención a Dios. Es cuando tú los sueltas, donde ellos probarán las consecuencias amargas del pecado. Y es ahí donde regresarán convencidos de nunca más regresar al camino ancho. Mira, versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces, producto de la consecuencia que ese vacío no fue llenado, el deseo no fue cumplido, regresarán. Entre más rápido tú sueltas, más rápido podrán darse cuenta de lo que el pecado ofrece. Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré pacto para ti con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Vamos a detenernos aquí. Versículo 14 al 23. Aquí predice el regreso de Israel a Dios en los días postreros. Versículo 16 dice, me llamarás Ishi. Ishi significa esposo y nunca más Baali, que significa señor. Ya no hay una relación de esclavitud, hay una relación de intimidad. Y esto fue lo que Jesús hizo posible, la intimidad con Dios cuando Jesucristo nos reconcilió de un matrimonio en crisis, que es la representación de la iglesia con Jesucristo, del cual ya no somos siervos, sino somos familia, somos amigos, tenemos una relación de intimidad donde ya no soy solo la amada, sino Él es mi amado. Y fíjate que esto es lo que nos dice la Escritura en Juan
capítulo número 15, versículo 15, dice, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Esta relación me recuerda entonces que Dios no quiere solo que yo le sirva, solo porque tengo que hacerlo, sino quiere que yo le sirva porque yo le amo, porque Él es mío y yo soy suya. Vamos entonces a Oseas, capítulo número 2, al siguiente versículo, número 22 y 23. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo-ruhama y diré a Lo-ami, tú eres mi pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Mira aquí, versículo del 22 al 23, Dios en su fidelidad le da nuevos nombres a los hijos de Gomer. Jezreel era deportado, el te he echado fuera de mi presencia. Lo-ruhama significa sin compasión, no tendré compasión de ti porque tú no has acatado mis instrucciones. Y Lo-ami significa bastardo. Pero Dios viene y cuando nos reconcilia con Él, ya no nos llama a través de nuestro pasado, ya no nos llama a través de nuestro pecado. Ahora nos llama a través de esta obra terminada que a través de Cristo Jesús es posible. Jezreel entonces ahora significa reunido. Lo-ruhama significa misericordia y Lo-ami mi pueblo. Y esto es lo que Dios hace cuando regresamos a Él. Ya no hay más condenación, ya no hay más culpabilidad, hay un nuevo comienzo, una nueva vestidura, una nueva naturaleza. La inferioridad de tu pasado se ha quedado en el pasado. La culpabilidad de tu pecado ha sido perdonado, ha sido abandonado. Tu circunstancia ha cambiado a ser aceptado. Gloria sea al Señor. Y con esto llegamos a Oseas, capítulo número 3. Oseas 3 comienza con Oseas y la adúltera. Me dijo otra vez Jehová, hoy te dice otra vez Dios a ti, quien también estás en medio de una infidelidad. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltero, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Oseas sabe que su esposa se encuentra comiendo de los cerdos, viviendo en la inmundicia del pecado, prostituyéndose, viendo lo brutal de la prostitución que trae maltrato psicológico, físico, humillación de verse hasta dónde había llegado, pero no saber cómo regresar, no saber cómo traer de regreso a su esposo este arrepentimiento, esta mala decisión. Pero mira a Dios, Dios le dice, regresa, ámala de nuevo. Date cuenta que no dice, preséntale carta de divorcio, no le dice, apedréala, no le dice, júzgala, habla mal de él. Dice, ve y ámala de nuevo. Wow. Si tú no comprendes aún el amor de Dios, lee el versículo número 1 del capítulo 3 una y otra vez. Este es el Dios de la Biblia. Su amor es paciente, su amor es bondadoso, su amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza. El amor de Dios no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Su amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y esto fue lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Soportó el dolor para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados. Versículo número 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada.
Mira lo que continúa Dios diciéndole a Oseas. Ve y cómprala. Paga el precio. Inténtalo de nuevo. No te des por vencido. No dejes de creer. Y fíjate que subrayé 15 ciclos de plata, porque Éxodo 21:32 nos dice que un esclavo, un siervo, una sierva, lo que valía era 30 ciclos de plata. Eso significa que Gomer, quien fue pagada a 15 ciclos de plata, fue comprada por la mitad de lo que le costaba a un esclavo ordinario ser comprado. No te estoy hablando de una esposa, de un esclavo. Y el pastor Sandy Adams nos explica en el discipulado del libro de Oseas que el motivo del cual Gomer ya no valía lo que valía un esclavo, que eran 30 ciclos de plata, sino ahora la mitad, 15, porque el pecado había pasado parte de la factura. El mundo la había desgastado, la había ensuciado, la había abusado, la había descartado. Pero aún así Oseas llega y paga ahora el precio. Va, la recoge, seca sus lágrimas. Ahí Gomer, incapaz de caminar porque había sido lastimada por el pecado, la toma en sus brazos y en amor, con ternura, la regresa a casa. ¿No fue esto lo que Jesucristo hizo por nosotros? ¡Qué imagen tan poderosa! En donde fuimos esclavos del pecado, en donde ya ni un centavo valíamos. Jesús entra y paga nuestra redención, nos viste con santidad y ha secado nuestro lamento, nos ha vuelto al redil. De hecho, fíjate que Oseas, el nombre Oseas significa salvación. Y esta es la analogía, siendo nosotros Gomer. Él borró nuestro pecado, Jesucristo, perdonó nuestra culpabilidad y quitó nuestra vergüenza. Jesús hizo por nosotros lo que Oseas, Dios le pidió hacer por Gomer. Yo oro que hoy te esté hablando a ti en cuanto a lo que Dios haría en tu circunstancia. Oseas 3, versículo 3. Entonces le dije, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Durante este tiempo no tendrás relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Oseas no podía ignorar lo que Gomer había hecho. La recibe en casa, la lleva, le da una habitación, mas date cuenta aquí, no tiene intimidad con ella. Los lleva de regreso a Gomer, a un espacio seguro de provisión, pero continuaron durmiendo en cuartos separados. Oseas le dio un tiempo a Gomer para que pudiera arrepentirse, para que Gomer pudiera demostrarle su deseo de ser una buena esposa. Y durante un tiempo no específico, aquí no nos dice si fueron 3 meses o 3 semanas, Gomer estuvo sin intimidad, al igual que Oseas. Gomer ya no era una prostituta, pero tampoco Oseas se había vuelto a entregar a ella como esposo. Yo oro que hoy, si tu pregunta es, Bev, ¿qué hago en cuanto a la intimidad? Seas inspirado por el proceso de la restauración que el Señor lleva a su manera, desde un proceso y no desde un checklist, del cual Él está orando para bien en todo. Oseas 3, 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines.
Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Del versículo 4 al 5 se describe cómo se encuentra Israel desde que Jesús vino. Ella ya no es una idólatra, pero tampoco es Dios su esposo. Ya fue curada de la idolatría, pero aún no se han convencido el pueblo de Dios, Israel, que Jesús es su Mesías. Hoy Dios protege a su pueblo, le provee, pero aún hasta que no reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, se encuentran separados. Israel se encuentra en limbo. Aún debe reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y con ello entramos a Oseas capítulo 4. Entonces vamos viendo ahora cómo este tema va cambiando del matrimonio, la analogía que Dios está usando a través de Oseas y Gomer, al mensaje de Dios. Dios comienza a comunicar su mensaje del capítulo 4 al 10, que vamos a leer juntos a continuación. Ahí comienza a verse el juicio de Dios para el que no se arrepiente. Del 11 al 14, donde vamos a terminar, tratará del juicio de Dios, pero resaltando el amor de Dios. El libro entonces de Oseas me recuerda que debemos de guardar nuestro corazón, de no convertirnos en esa Gomer, que quiere vivir en el trono de nuestras vidas y que nuestra devoción no sea para con Dios, sino al contrario, echarlo fuera, para que solo en una fidelidad hacia nuestro amado celestial, sin ningún otro ídolo, ninguna persona o cosa que haya en el trono de nuestro corazón. Vamos ahora a Oseas, capítulo número 4, versículo número 1. Oro en el nombre de Jesús, ahí que vayas anotando lo que el Espíritu Santo te va hablando. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 1 entonces llega a la raíz del problema. No hay verdad, se han descarriado. Aquí hay una controversia de Jehová con Israel, como nos lo dice el capítulo. Número 4. Oseas 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A este pueblo se le habían olvidado las instrucciones de Dios. Llegaron y enfrentaron las consecuencias del camino incorrecto y de sus decisiones pecaminosas. Y fíjate que esto es algo que me habla hoy a mi vida, cómo la doctrina falsa está invadiendo la iglesia. Vemos insultos a Jesucristo, vemos el Espíritu Santo siendo comparado con caricaturas desde el púlpito, escándalos de adulterio entre ministros de grandes congregaciones, mezcla de enseñanzas de la nueva era como la ley de la atracción, el positivismo con la doctrina que si lo confieso lo obtengo porque Dios quiere todo lo que yo quiero. Se nos ha olvidado que número 1, Dios quiere lo que su voluntad no contradice y la cual solo encuentro en la Biblia y no en mis emociones y mucho menos en este mundo. Pero esta es la triste realidad cuando no leemos nuestra Biblia, cuando nos dejamos engañar, aún por lobos vestidos de ovejas dentro de la congregación. Te quiero compartir que el problema no se queda en una falsa doctrina. El problema comienza por un pueblo que no lee su Biblia. Lifeway Research hizo un estudio de cuántas personas personalmente han leído su Biblia. Date cuenta, esto es sorprendente. El 30% dijo que había leído varios pasajes o historias. El 15% dijo que por lo menos la mitad de la Biblia había leído. El 12% dijo que casi toda la Biblia. El 11% dijo que toda su Biblia había leído.
El 9% dijo que en más de una ocasión leyó casi toda la Biblia. El 10% contestó que nunca había leído su Biblia y el 13% que solo había leído unas cuantas oraciones, unos cuantos versículos. El problema que Oseas hoy nos está recordando es que el pueblo de Dios está siendo destruido por pereza a leer su Biblia. No quieren dedicarle tiempo, no quieren comprometerse porque es mucho más fácil las distracciones que proveen una anestesia temporal que este mundo ofrece. Yo oro que tú no te encuentres en el 13, en el 10, en el 9, en el 12, en el 15 o en el 30%. Yo oro que tú seas parte del 11% que ha leído su Biblia de pasta a pasta. Esto me lleva a Oseas 4, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se sucede. Cuando la gente no desea la palabra de Dios, cuando dejan sus Biblias ser empolvadas, peor aún, ni siquiera tienen una, cuando los pastores mismos no entregan la palabra de Dios, solo se dedican a contar historias personales, chistes y analogías fuera de la Biblia, estamos en problemas. Comienza una anarquía en nuestros corazones y las consecuencias son inevitables. Entonces podemos concluir que el juicio es justo. Perecemos por falta de sabiduría, no porque Dios no nos quiera ayudar, no porque Dios no sea victorioso, sino porque su pueblo ha decidido no leer su Biblia y cometer las peores decisiones con su vida. Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Lo que vemos como liberación, lo que este mundo predica que es lo mejor, es lo que cauteriza nuestro corazón. Lo que vemos como liberación es lo que termina siendo un encarcelamiento devastador. Ahí donde nos quieren decir, nadie te debe decir qué hacer. La Biblia es obsoleta. Tú decides vivir tu vida como tú quieras porque solo vives una sola vez. Eso es lo que este mundo está predicando. Y por ello entonces vemos las consecuencias. Porque podemos comprender entonces que la verdadera libertad no es para pecar, sino para evitar la esclavitud que el pecado trae como consecuencia. Oseas 4:16. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como un cordero en buenos pastizales? Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Israel está en plena terquedad y Dios dice, déjala sola. Y entendemos que Dios no se ha dado por vencido con su pueblo, pero sí ha entregado a Israel a lo que persistentemente ha perseguido. Yo hoy te quiero decir algo. Dios te quiere proteger. Dios te quiere amar. Dios te quiere libertar. Pero si tú permaneces en pecado, las consecuencias son inevitables, las cuales llegan a tu vida por cada decisión que obstinadamente hemos corrido hacia ellas. Y esto me lleva a Oseas, capítulo número 5. Oseas 5, versículo 6. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificios al Señor, no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Y aquí es un ejemplo de la persona que quiere la sabiduría de Dios, que quiere la sabiduría, el conocimiento. ¿Qué debo hacer? Quiere esa sabiduría, pero no quiere el arrepentimiento necesario. El pecado de Israel, su desobediencia durante siglos, los lleva a las consecuencias, a realizarle sacrificios de vuelta al Señor, pero sin arrepentimiento, sin convicción de pecado. A buscar restauración sin arrepentimiento no funciona. Y esto es parte de que como intercesor tenemos que pedir para con el que hoy está apartado, obstinado, cegado por el pecado,
que el Espíritu Santo penetre ese corazón y que lo lleve a la convicción de pecado. Dios busca de nosotros dos cosas y te quiero compartir cuáles son estas dos cosas. Número 1, fe y número 2, arrepentimiento. Dios busca de ti y de mí dos cosas, fe y arrepentimiento. Ambos son necesarios porque la fe confía en el poder transformador de Dios, pero el arrepentimiento provee la disposición para esa transformación. Te lo quiero poner en pantalla para que esto no se nos olvide. No es solo el creer que Él existe. La palabra del Señor dice que también los demonios creen y tiemblan. Es necesario el arrepentimiento. Te lo voy a poner aquí. La fe confía en el poder transformador de Dios, pero el arrepentimiento provee la disposición para esa transformación. Hoy no estoy hablando del cónyuge pródigo. Dios está tratando con él. Hoy estoy hablando a quien está escuchando este video. Y la pregunta es, ¿qué áreas hay en tu corazón aún por arrepentirse? El pastor Sandy Adams nos dice que necesitamos decirle, Señor, quiero que me transformes y estoy dispuesto a que me transformes. Quiero y estoy dispuesto. Eso significa que cuando viene la disciplina, la consecuencia de mis malas decisiones, yo no salgo huyendo como un cobarde, sino en gratitud. Yo sé que el Padre me ha tomado como un hijo y que esa disciplina es necesaria, por lo cual yo agradezco, yo alabo y coopero con esa transformación en vez de resistirme en rebeldía. Oseas 5. Cuando Israel y Judá vieron los enfermos que estaban, Israel acudió a Siria y a su gran rey, pero este no pudo ayudarlos ni curarlos. Ahora mira el error de Israel cuando se ven en apuros, donde muchos nos podemos sentir identificados. En vez de correr a Dios, corrieron a su rey en Asiria. Pero mira lo que dice aquí, este no pudo ayudarlos ni curarlos. Y con ello entramos a Oseas capítulo número 6. Oseas 6, un llamado al arrepentimiento. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Este verso nos habla que por un lado, Él nos disciplina, pero del otro lado, con su amor nos viene y nos sana. Es ese Padre que nos corrige, pero que regresa cuando se nos ha pasado el berrinche para abrazarnos y recordarnos que lo hace por amor. Y como padres sabemos, si tú eres mamá, si tú eres papá, sabemos que no solo toma una vara para disciplinar al hijo necio, sino también abrazos incondicionales. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ahora, aquí hay algunas interpretaciones que encontré en cuanto a este versículo. Una de las posibilidades es, ¿será que este versículo nos habla de la resurrección de Jesús? En donde morimos con Jesús, pero resucitamos junto con él, como aprendimos en Romanos. Otra interpretación podría ser el tiempo que Israel crea que Jesús es el Mesías. Un día siendo como 1000 años, nos dice 2 de Pedro 3. O la tercera interpretación que se refiere que los últimos 2000 años donde el pueblo de Israel ha sido disciplinado, pero donde viene el milenio, el tercer día al cual se refiere este versículo, donde serán restaurados. Ahí en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo nos guíe a la interpretación correcta, si es una o todas, de las que ahí encontré de teólogos quienes han dedicado a estudiar el libro de Oseas. Oseas 6, versículo 6.
porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Y fíjate que Mateo 9, del 10 al 13, Mateo 12, versículo del 1 al 8, y Samuel 15, versículo 22, me recuerda, primera de Samuel 15, 22, que Dios antes de sacrificios, primero quiere obediencia. En otras palabras, alguien puede servir, puede cantar, puede discipular, puede ayunar, puede diezmar, puede ofrendar, pero al finalmente no puede ser que no conozca a Dios. Y Dios nos está diciendo en el versículo 6 que Él no quiere rituales, quiere una relación. Realmente estamos en esta relación donde estamos dedicando tiempo para conocerle, para amarle, para obedecerle. Una necesidad urgente, hoy más que nunca. ¿Cómo es tu relación hoy con Dios? ¿Será desde la tradición? ¿Desde la religión? Porque todo el mundo lo hace, entonces de plano a mí también me toca ayunar y diezmar. ¿Realmente comprendes esta relación que es posible a través de Cristo Jesús? Oseas 7. Oseas 7 nos habla de 4 analogías a continuación. Te las voy a compartir para que las puedas anotar y estar atento en cuanto a cada versículo donde vamos a comprender estas 4 analogías. Esto no lo descubrí yo, es gracias al cuerpo de Cristo, quienes pastores como Sandy Adams, quien es uno de los cuales yo sigo para mis devocionales diarios y el estudio de la Biblia, me ayudó a comprender lo que Dios le había revelado a él. Mira, estas son las 4 cosas que nos habla de cómo Dios compara al pueblo de Israel. Aquí te lo voy a volver a compartir. Número 1, vamos a ver en Oseas 7 que nos habla del horno caliente. Número 2, de un pastel medio cocido. Número 3, de palomas necias y tontas. Y número 4, de un arco cocido. A estas comparaciones se les llaman modismos. Por ejemplo, un modismo que podemos usar frecuentemente es me tomaron el pelo, o en inglés, to pull someone's leg. Cuando decimos me tomaron el pelo, no es que literalmente alguien me jaló el pelo, sino me engañaron. A eso significa ese modismo. Otro modismo podría ser, ay, no te estés ahogando en un vaso de agua. Bueno, es imposible que tú te metas a un vaso de agua, pero es una analogía, una comparación, un modismo que nos ayuda a poder visualizar ese pensamiento que estoy tratando de comunicar. Vamos a encontrar estas 4 comparaciones para ver cuál es el mensaje central para el cual fueron escritos y que hoy hablan a nuestras vidas. Miremos aquí, Oseas capítulo número 7. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo número 3. Son todos adúlteros, siempre ardiendo con pasión. Son como un horno que se mantiene caliente. Aquí está la primera, horno que se mantiene caliente. Mientras el panadero prepara la masa. Durante una fiesta del rey, los príncipes se emborrachan con vino, se entregan a la juerga con los que se burlan de ellos. Sus corazones son como un horno recalentado con intrigas. Sus maquinaciones humean durante la noche y por la mañana estallan en un incendio violento. Como un horno ardiente consumen a sus líderes, matan a sus reyes uno tras otro y nadie clama a mí en busca de ayuda. Entonces, esta primera analogía, la del horno caliente, versículo 4 al 7, habla de una maldad que no se apaga, que está llena de lujuria. Vamos al siguiente. Oseas, capítulo número 7. Continuamos ahora del versículo 9 en adelante. El pueblo de Israel se mezcla con paganos de otras naciones y se vuelven tan inútiles como un pastel a medio cocer. Aquí está la siguiente, un pastel a medio cocer. ¿Has comido un pastel medio crudo? Es la cosa más horrible.
El rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Su arrogancia testifica en su contra. Sin embargo, no se vuelven al Señor su Dios, ni siquiera tratan de encontrarlo. ¿Qué pasa cuando cocinamos, por ejemplo, un panqueque? De esas cositas redonditas para el desayuno, o un waffle, no sé cuál sea tu preferencia, o un huevo revuelto y no le das la vuelta, no lo cambias de posición. Bueno, así está el pueblo de Israel, quien se niega a arrepentirse, y cada uno de nosotros hoy esto nos habla porque debemos estar en constantemente buscando áreas donde aún no nos hemos arrepentido, cambiando de idea, de metanoia, que es lo que dice el arrepentimiento, de dirección, en donde tomé una dirección perversa que como el horno no se apagaba, ahora es tiempo de dar un giro de 180 grados. Y esto es lo que está pasando con este pastel a medio cocer, que no ha dado el nuevo giro, el arrepentimiento en sus vidas. Y hoy sabemos que ninguno hemos llegado a la meta, por lo cual tenemos que estar alertas a nosotros no convertirnos en un pastel a medio cocer. Nunca más vas a volver a ver un panqueque o un pastel igual después de hoy. O sea, 7. El pueblo de Israel se ha vuelto como palomas necias. Aquí va la siguiente analogía. Palomas necias y tontas. Primero clama a Egipto en busca de ayuda y luego vuela a Siria. Pero mientras revolotean, arrojaré mi red sobre ellos y los derribaré como un pájaro que cae del cielo. Los castigaré por todo el mal que hacen. ¿Qué aflicción les espera a los que me han abandonado? Déjenlos morir porque se han rebelado contra mí. Yo deseaba redimirlos, pero han dicho mentiras de mí. En lugar de invocarme con corazón sincero, se quedan sentados en sus sillones y se lamentan. Se hacen cortaduras en el cuerpo y suplican grano y vino nuevo a dioses ajenos y se alejan de mí. Yo los entrené y los hice fuertes, pero ahora traman maldades en mi contra. Palomas necias y tontas. Y te quiero compartir una foto de una paloma necia y tonta que le tomé en las manos de mamita Mari y papito Julio. Te quiero compartir, son mis papás. Esta paloma estaba justamente afuera de donde mis hijos estudiaban mucho antes de estudiar en casa. Iban a un colegio normal con compañeros y maestros antes de ellos estudiar en casa, que es ahora como los estamos educando. Esta paloma se estrelló en contra de un edificio de vidrios. Y entonces encontré curiosamente esta foto para hoy compartírtela, porque su mala intuición, su mala dirección, su mala decisión la llevó a la muerte. Tanto así que por eso es que se dejó agarrar y lentamente fue respirando hasta morir. Ahora aquí las palomitas, sus características son inocentes, se confunden y pierden el rumbo fácilmente, no saben en quién confiar. Esta palomita nos recuerda que cuando no leemos nuestra Biblia, somos fácilmente confundidos. Y la paga del pecado es la muerte. Cuando perdemos el rumbo, cuando nos estrellamos con las consecuencias del pecado, llegamos a un final terrible. Y esto es lo que la carta de Oseas nos está advirtiendo. A no ser como estas palomas necias y tontas. Oseas 7, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tendré sobre ellos mi red. Tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y así se encontraba el pueblo de Israel, haciendo alianzas con todos menos con el único libertador y salvador. Yo hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Eres tú una paloma necia y tonta? ¿Sabes a quién correr para recibir consejo?
¿Sabes a quién escuchar para recibir dirección? ¿Estás corriendo a Dios o estás corriendo a YouTube? ¿A Dios o a algún ministerio? ¿A Dios o a tu compañera de oración? Cuidado, cuidado, porque la única dirección viene de la palabra de Dios, no diluida, no interpretada, sino revelada por el Espíritu Santo a tu vida. Hay algo para meditar hoy. ¿A dónde estás corriendo? Palomita preciosa del Señor. Oseas 7. Miran en todas partes, menos al Altísimo. Son tan inútiles como un arco torcido. Y aquí la cuarta analogía, el cuarto modismo, la cuarta comparación, un arco torcido. Sus líderes morirán a manos de sus enemigos a causa de su insolencia hacia mí. Entonces, el pueblo de Egipto se reirá de ellos. Un arco torcido. Y fíjate que así es el pecado. No es ocasional, viene de una naturaleza perversa y torcida. Y como un arco torcido, no se puede reparar. Así tampoco tú y yo podemos ser remendados con nuestras propias fuerzas. Esta naturaleza torcida, pecaminosa, debe ser reemplazada por una nueva. Y esto fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Tomó nuestra naturaleza vieja, torcida, perversa, y nos dio una nueva. Una que ama a Dios, que ama a otros. La cura, la única, la nueva naturaleza en Cristo Jesús para un arco torcido. Dios es grande, Dios es poderoso. Vamos a tomarnos un receso breve, alabando y adorando al Padre, para continuar con los últimos 7 capítulos de este libro tan inspirador. Mi Padre, Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo. Nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre, nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas. Libres somos por tu poder y asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo.
Nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Señor incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo es nuestro Salvador. Nadie es tan grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Y no hay nadie más grande, no hay nadie más poderoso que nuestro Salvador. Y aquí lo vamos a ver, lo vamos a comprobar de los capítulos 8 en adelante, que aún un pueblo obstinado, necio, desviado, confundido, aún con las consecuencias de su pecado, la victoria del Señor ya fue dada. Dios no ha perdido ni una batalla. Dios no sabe perder. Y aquí continuamos con el capítulo número 8 del libro de Oseas. En el nombre de Jesús seguimos aprendiendo el corazón de nuestro Padre desde la Escritura. Oseas 8. Vamos a leer ahora Oseas 8, versículo 5. Oh Samaria, yo rechazo este becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. No es Dios. Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Oseas 8, versículo 7. Sembraron vientos, cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Y aún si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. Y esto es lo que ha pasado en grandes naciones donde han sacado a Dios del centro. La cosecha del pecado comienza a darse. Contraria de lo que creyeron eran más poderosos o que no llegarían las consecuencias. Vemos hoy lamentablemente en escuelas donde Dios ha sacado cómo ha comenzado la violencia. Oseas 8:12. A pesar de que les di todas mis leyes, actúan como si esas leyes no se aplicaran a ellos. Regresamos nuevamente a la situación terrible cuando la Biblia es un libro desconocido, cuando no se toma el tiempo de leerla, pero aceptamos la opinión, la interpretación incorrecta dada por otros humanos que intentan explicarla desde su interpretación. O cuando, por ejemplo, sí leemos nuestra Biblia, pero no la vivimos. Y se nos olvida que cada uno de nosotros seremos juzgados por cada palabra, por cada acción,
conforme a lo que en la Biblia debimos haber aprendido. Y con esto entramos a Oseas capítulo número 9. Dice el Señor: toda su perversidad empezó en Gilgal. Ahí comencé a odiarlos a causa de sus malas acciones. Los sacaré de mi tierra, ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. Este es el capítulo donde comienza el juicio severo. Pero un momento, ¿ya no los amaré? Y fíjate que lo puse en negrías, porque por un instante recordé la palabra que acabamos de aprender en Romanos. Pero ¿y no el amor de Dios es para siempre? ¿Y no que no hay nada que nos pueda separar del amor? ¿Cómo así que ya no los amará? Vamos a ir a Jeremías 31:3 para entender el contexto de lo que aquí se está hablando. Jeremías 31:3 dice: hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. La palabra amado en Jeremías 31:3 se refiere a un sustantivo, a una cualidad de Dios que no cambia, que no varía. Sin embargo, cuando leemos Oseas 9 en comparación a Jeremías, habla de ya no los amaré, ya no como una cualidad o un sustantivo, sino como un verbo. Entonces, si el amor de Dios es su naturaleza, es lo que lo define, entonces yo entiendo que aquí Dios nos habla que ya no lo amará, que ya no continuará extendiendo su amor a quienes permanentemente lo rechazan. Dios amará a Israel para siempre, pero llegará el tiempo cuando el pecado y su terquedad impedirá que Dios continúe extendiendo ese amor sobre sus vidas. Te lo voy a poner en el ejemplo del matrimonio, que es del cual varios tenemos experiencia y de lo cual vinimos aquí a inspirar. La analogía del matrimonio en cuanto a sustantivo versus verbo, amar. Daniel me dice, te amo, pero hay un punto en donde mi berrinche le digo, ya no me digas que me amas, ya no me digas que me amas, por favor, me molesta que me digas que me amas. Imagínate. Daniel me seguirá amando, pero yo le he impedido que me muestre ese amor sobre mi vida. ¿Entiendes ahora? Daniel me sigue amando, pero yo le he dicho, no me lo muestres, no pongas ese amor en mi vida visiblemente. Ahí mira tú qué haces con ese amor. Y esto era lo que un pueblo obstinado con su pecado, a través de sus acciones, le estaban diciendo a Dios. Continuamos ahora leyendo el capítulo 9 de Oseas en el siguiente versículo. Oseas 9, versículo 17. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Mira la historia de Israel. 2700 años vagabundeando entre naciones, gentiles, hasta el renacimiento de Israel como nación en 1948. Y aún la historia sigue escribiéndose. Mira cómo la palabra se cumple. Cómo la palabra no es solo analogías y ejemplos. La escritura es viva y eficaz. Y con esto entramos a Oseas 10. Oseas 10, yo dije, planten buenas semillas de justicia y levantarán una cosecha de amor. Aren la dura tierra de sus corazones, porque ahora es tiempo de buscar al Señor para que Él venga y haga llover justicia sobre ustedes. Yo grabé un video que se llama ¿Cómo y de qué guardo mi corazón? Y aquí te comparto en ese video cómo antes de plantar un jardín debemos preparar la tierra. Lo vas a encontrar en la letra I si aún no lo has visto. La tierra se refiere a nuestro corazón,
Y el ararla se refiere al arrepentimiento. Es ahí donde yo permito a esa tierra endurecida, ese corazón endurecido, comenzar a ser trabajado, transformado por el Espíritu Santo. Un corazón arrepentido realmente es uno que ve que con su pecado ha lastimado el corazón de Dios, ha contaminado lo que Dios le ha entregado y le ha confiado, que es un corazón para que en el trono del mismo solo esté Dios, no el pecado, no los deseos pecaminosos, no los ídolos que ponemos ahí. El arrepentimiento nos permite ver entonces este dolor que le ocasionamos a Dios. Me permite encontrar la raíz de mi rebelión, de mi incredulidad. El arrepentimiento me lleva a cambiar mi vida, a permitirle a esta piedra en mi corazón ser quitada, para que la semilla de Dios penetre y dé fruto. La tierra de mi corazón debe ser preparada, porque de lo contrario esta semilla, que es su palabra, lo que hoy estamos leyendo, no va a dar raíz, no va a echar raíz. Y si no echa raíz, no da fruto. Yo hoy te quiero preguntar, ¿has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Arrepentiéndote de dónde has caído, dónde has estado viviendo. Este es el primer paso que le dice al Señor, creo en ti y estoy dispuesto a ser transformado. Y con ello vamos a Oseas capítulo número 11. Oseas 11, versículo 3 dice, yo mismo le enseñé a Israel a caminar llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentarlo. Dios recuerda su misericordia tierna hacia Israel. Para quienes son papás, a lo mejor podrán recordar cuando nos obsesionamos con cada movimiento de nuestros hijos. El primer diente, cuando fueron al baño, cuando comieron por primera vez, cuando dieron sus primeros pasos, cuando comenzaron a usar la bicicleta sin esas rueditas atrás, cuando se graduaron de la primaria. Ahí que con nuestra cámara, con nuestro teléfono, íbamos tratando de guardar y grabar cada momento. Todo un padre involucrado. Y esto es lo que leemos en Oseas 11 acerca de Dios. Un padre involucrado. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano. Un padre quien paso a paso, sin quitar su mirada de su hijito, de su hijita, enseñándole cómo caminar en fe, en el poder del Espíritu Santo y en santidad. Quien con cuerdas de ternura y amor se inclinó para alimentarlo. ¿Tú quieres saber cómo es Dios Padre? ¿Tú quieres saber cómo es Dios con un pueblo al cual Él está enseñando a caminar? Mira los versículos 3 y 4. Llevándolo de la mano. ¿No es un padre que presiona? Con cuerdas de amor, de ternura. Es un padre que motiva, no humilla. Es un padre que nos motiva con amor, no con temor u odio. Quité el yugo de su cuello. Es un padre gentil, paciente, que me ayuda a crecer en vez de poner cargas difíciles que me impidan hacerlo. Yo mismo me incliné para alimentarlo. Este es un papá que se agacha para llegar hasta donde yo estoy y así más de cerca yo pueda verlo. No es un papá distante, no es un papá que te ha abandonado, no es un padre que se ha olvidado de ti. A lo mejor ese sea un padre terrenal que tú has conocido. Nuestro amado celestial
es muy diferente al padre que tú mismo habrás podido haber tenido. Es un padre involucrado. Es un padre que con cuerdas de ternura y de amor. Romanos 2:4, que es su bondad la que nos lleva de regreso al arrepentimiento. Gloria sea al Señor, que hoy podemos conocerlo desde la Biblia y no desde tu circunstancia o desde lo que muchos han tratado de explicar, de describir y que están lejos de la verdad. Oseas 11, versículo 7. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como a Adma o demolerte como a Seboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Dios sabe que Israel debe ser juzgado. Versículo 7 nos dice que Israel está decidido a abandonar a Dios. Pero algo se debe de hacer con este pueblo. Tan solo el pensamiento de este juicio dice, ha desgarrado dentro de mí mi corazón. Fíjate que Adma y Seboim eran ciudades destruidas junto a Sodoma y Gomorra. Y entonces dice el Señor, mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda. Yo quiero recordarte de quién es el que está hablando aquí. Es el Dios todopoderoso, el Dios del universo. Y su corazón está desgarrado, su compasión se desborda. No puedes leer esta escritura y ver a Dios como un Dios frívolo, distante, un juez sin compasión. No, Dios es un padre que está haciendo todo por rescatar a ese hijo rebelde. Aún en medio de un amor firme, su corazón está desgarrado, desbordante de compasión. Este es el Dios a quien le servimos. A quien le servimos en medio de la misma infidelidad matrimonial. Nuestro corazón se desgarra, el dolor es intenso, pero no podemos ignorar la compasión por el pecador que necesita conocer al verdadero Dios, que al conocerle no podrá su vida seguir igual. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les vaya a contar, aún sin palabras, a través de tus acciones? Y con esto entramos a Oseas 12. Aún en la matriz, Jacob luchó con su hermano cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Sí, luchó con el ángel y venció, lloró y clamó para que lo bendijera. Allá en Betel se encontró cara a cara con Dios y Dios habló con él. El Señor Dios de los ejércitos celestiales, el Señor es su nombre. Oseas 12 trae a memoria 3 incidentes acerca de la vida de Jacob desde que nació hasta que peleó con Dios y con él se encontró. Jacob se traduce como engañador, quien desde niño quería su primogenitura, aun si eso representaba que tenía que engañar a su padre y manipular a su hermano. Sin embargo, una noche Jacob se encuentra en una lucha. A lo mejor Jacob asumió que esta lucha era como el episodio donde constantemente batallaba con su hermano y luchó toda la noche hasta llegar a ser humillado y por fin entender que la bendición de Dios no venía de su propio esfuerzo humano, sino de la misma mano de Dios. Cuando Jacob clamó para que lo bendijera, desde ese día quedó cojo, para que nunca se le olvidara que su fortaleza estaba en Dios y no en él mismo.
En Betel, en donde Dios le da este nuevo nombre a Jacob, que es Israel, ahora significa el príncipe de Dios. Y esta historia que nos recuerda a Oseas 12 es un ejemplo para cada uno de nosotros, incluyendo para el pueblo de Israel. Jacob pasa de rebelarse a Dios, de luchar con Dios, a descansar en Dios. ¿Dónde te encuentras tú hoy? ¿Dónde te encuentras tú hoy en tu proceso? ¿Aún estás en rebeldía con Dios, cuestionando el por qué y para qué de tu circunstancia? ¿Aún estás luchando con Dios, afanándote con ayunos, con orar en la madrugada todos los días, aún a pesar del cansancio en tu cuerpo físico, tratando de recibir la bendición con tus propios esfuerzos? ¿O estás ya descansando en Dios? Si estás luchando hoy con Dios, si estás luchando contra Dios, necesitas rendirte. Pídele a Jesús que Él te bendiga. Haz un compromiso con Él. Permítele a Jesús comenzar por cambiar tu vida. Y entonces tú serás una inspiración sin palabras para que otros rindan su vida a Jesucristo también. Continuamos con Oseas 12. Versículo número 10. Yo envié a mis profetas para advertirte con numerosas visiones y parábolas. Este resto del capítulo termina exponiendo cómo Israel había negado su pecado. Tanto así Dios envió profetas para exponer su pecado y ni así se daban por enterados. Y con esto entramos a Oseas 13. Ahora siguen pecando, haciendo ídolos de plata, imágenes hábilmente formadas por manos humanas. Ofrézcanle sacrificios, gritan, y besen a ídolos que tienen forma de becerros. Claramente vemos, capítulo 13, continúan pecando más y más, caminando en las profundidades de la idolatría, públicamente demostrando su rebeldía. Fíjate que puse en negría, besen a ídolos que tienen forma de becerros, porque en una época pasada, el beso público era una expresión de sumisión. Un beso al anillo del rey era el yo me someto al rey. Un beso a los manuscritos de la palabra de Dios era yo me someto a la palabra de Dios. Aquí una pregunta para ti y para mí. ¿A quién estás tú besando hoy? ¿A quién tú le estás expresando devoción, lealtad y amor? Algo para pensar, para poder ver quién está en el trono de nuestro corazón. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Fíjate que Salmos 2, versículo 12, también nos habla acerca de este beso. Te leo aquí de la palabra España, así se llama esta versión. Besad al Hijo, no sea que se enoje y andéis perdidos al estallar de repente su ira. Dichosos los que en él confían. Y ese era el problema de Israel, no confían en Jesús. Se habían apartado buscando soluciones en otras partes. Y con esto llegamos al último capítulo de Oseas, Oseas 14. Sanidad para los que se arrepienten. Regresa, oh Israel, al Señor tu Dios, porque tus pecados te hicieron caer. Presenta tus confesiones y vuélvete al Señor. Dile, perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad para que podamos ofrecerte nuestras alabanzas. Este libro de Oseas en la Biblia termina con el regreso de Israel hacia Dios. Este último capítulo es una palabra profética para cuando el pueblo de Israel se arrepienta. Y Dios, ¿cómo lo va a restaurar? ¿Cómo comienza esta restauración de este pueblo?
como lo comienza cualquier restauración matrimonial, familiar, a través de la confesión. Y este es el caso de muchos. Saben que han pecado, pero no han llegado a Dios a confesárselo. Y este es el primer paso para comenzar una restauración de corazón, una restauración verdadera. No solo es saber que pecaste, sino es confesarlo, admitirlo sin justificarlo. Versículos 1 al 2 nos exhortan a confesar y volver al Señor. Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy comienza este paso, reconociendo tu pecado y reconociendo quién te ha limpiado de ese pecado, apartándote de él y siguiendo a Jesús como tu Señor y Salvador. Oseas 14. Asiria no puede salvarnos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, solamente en ti. Los huérfanos encuentran misericordia. El pueblo de Dios por fin se da cuenta que donde habían puesto su esperanza, su corazón, su fe, les falló. Y esto es lo que una crisis hace. Nos llega a colocar en el lugar perfecto para reconocer que nuestros caballos, nuestros ejércitos, nuestras opciones humanas, esfuerzos, obras, nos fallaron. Y entonces por fin regresamos a Dios, donde desde un principio debimos haber estado. Oseas 14, versículo 4. El Señor dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites, porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. El Señor responde a la confesión de su pueblo. Vemos cómo nuestro Dios se aparta de su ira, mas nunca se aparta de su amor. Dios está esperando esta oportunidad para ti también, mostrarte cuánto te ama. Dios nos disciplina, sí, como hijos al quien Él toma, pero siempre es acompañado esta disciplina de un abrazo profundo que nos dice aún sin palabras, te amo. ¿Cómo estás hoy tú con tu prójimo? ¿El enojo no ha desaparecido de tu corazón? ¿Aún no has sanado? Regresa a quien fue altamente traicionado, pero aún así decidió perdonar 70 veces 7. Y 70 veces 7 son muchas veces para lastimar el corazón de nuestro amado. Mas sin embargo, Él decide desaparecer su enojo cuando en arrepentimiento, en confesión, llegamos a Él. Oseas 14 termina. Seré para Israel como un refrescante rocío del cielo. Israel florecerá como el lirio, hundirá sus raíces profundamente en la tierra, como los cedros del Líbano. Sus ramas se extenderán como hermosos olivos, tan fragantes como los cedros del Líbano. Mi pueblo vivirá otra vez bajo mi sombra. Crecerán, como el grano y florecerán como la vid. Crecerán como el grano y florecerán como la vid. Serán tan fragantes como los vinos del Líbano. El resto de este último capítulo del libro de Oseas nos habla de la bendición para quienes reconocen a Dios y regresan como su pueblo. Para quienes han regresado a Dios desde el arrepentimiento, comenzamos a ver este honor, esta productividad, el gozo y las bendiciones que no terminan. Y estas son las bendiciones que Él espera derramar sobre cada uno
que está en Jesucristo. Yo oro hoy que tú te comprometas a caminar en fe, a la expectativa de cómo Dios transforma tu vida a medida que tú de Él dependes y a Él regresas. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por este maravilloso libro. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe y conocimiento en el nombre poderoso de Jesús y nunca más apartarnos de tu camino, Señor. Alabado sea tu nombre, porque no hay nadie más grande, más poderoso que tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén.